Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Esta es la clase número 7, tema número 7 de gimnasia 2. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que lo habíamos charlado en la clase anterior a manera de introducción, que es la educación física militarizada en Argentina. Para esta ocasión nos va a servir de base, eh, obviamente, el apunte que yo les pedí acerca de este tema, que es Educación Física Militarizada en Argentina, de Mario Mamonde, Facultad de Humanidades. Esto se puede encontrar en memoria académica, ¿no? En el reservorio de la Biblioteca de Humanidades, de Educación Física, así que bueno, lo buscan por el título o lo buscan por memoria académica. También vamos a recurrir a una entrevista a Eduardo Balak, donde habla acerca de este tema, y a una introducción del programa del canal Encuentro, que habla acerca de la educación física, con la cual vamos a comenzar. La educación del cuerpo siempre estuvo presente en la pedagogía, pero de diferentes formas. Durante gran parte del siglo XIX se implementaba el castigo corporal para moldear la postura física y encauzar la disciplina. En las últimas décadas del siglo XIX se amplió el currículo de la escuela elemental. Se incluyeron nuevos saberes y así se incorporó definitivamente la educación física en los programas escolares. En el artículo 6 de la Ley 1420 de Educación Común, promulgada en el año 1884, se incluyó la gimnástica como asignatura obligatoria. En la escuela secundaria, la gimnasia se estableció como materia recién en el año 1898. En los postulados del Proyecto Educativo Nacional, la educación física era parte de la formación general de los estudiantes. Bueno, justamente nosotros lo que vemos es los últimos más o menos 20 años del siglo XIX. ¿Y qué es lo que sucede en esa época? Se comienza a implementar la educación en la Argentina, ¿no? Se pasa de una educación privada que se daba en algunos espacios como las familias o educación privada en algunas escuelas, y comienza, impulsada por el gobierno, la educación pública. Y como dijo la conductora, que es la actriz Susupe Coraro, la educación física siempre estuvo presente, o la educación corporal siempre estuvo presente en la escuela argentina, de diferentes maneras. Eh, Podríamos decir que en la época que nos incumbe ahora a nosotros, comenzó a través de eh, la gimnasia militarizada. Lo que propone Mamón de ahí es una disputa entre la gimnasia militarizada y la más científica, positivista, naturalista, que una pertenecía a los impulsos de los militares, sobre todo los modelos que venían de Europa, y otra pertenecía a la escuela de Romero Brest, que comienza a tener presencia a principios del siglo XX, ¿sí? En 1901, 1901, comienza a influir en la educación argentina. Pero eso viene después. Lo que hace Mamonde es una descripción de cómo un modelo de batallones, eh, donde se impartía cierta educación física a los, digamos, a los estudiantes militares, por alguna manera. El modelo de batallones se quería implementar en la Argentina. Y de hecho se combinó muchas veces algunas escuelas, pequeñas escuelas, con los batallones. Entonces, la educación especial era eso, era en los pueblos y en las ciudades. La única educación que había venía de la mano de los batallones y de los modelos militaristas y de la educación argentina a través de las escuelas. Eh, Se comenzó a impartir cierta formación
a los militares para que dieran clases, y así comenzó a darse una educación física, entre comillas, militarizada, ¿sí? Para hablar de esto tenemos a Galak y también, como vimos recién, a Jodorowsky, que es un especialista en historia de la educación. Educación física siempre hubo en las escuelas argentinas, desde antes de la ley del 420, pero uno puede identificar ese momento, en 1884, como un momento para responder, bueno, hay educación física desde que se sistematiza el sistema educativo, existe una educación común, y uno de los ejes es la educación física, aunque en aquel entonces existían distintas maneras de llamarlo: gimnástica, gimnasia, calistenia, ejercicios físicos, ejercicios militares, y algo poco sabido, cómo Sarmiento quería llamar a nuestra disciplina de educación física, que la quiso llamar Gimnasia Militar Argentina. Wow. No me veo llamándome, hola, ¿qué tal? Soy maestro de Gimnasia Militar Argentina, Cepaldó, pero así la quiso llamar, por lo menos en uno de sus escritos. Pero más allá de eso, tenemos esas dos primeras maneras, y a mí me gusta pensarlo no de esas dos, sino de una tercera y una cuarta. Hay educación física desde que hay profesores de educación física o profesionales en educación física. Desde ahí arranco, vendría a ser el momento en el cual empieza a constituirse el campo de la educación física. Y una cuarta, que para mí es el desafío más interesante, es el de, hay profesores de educación física desde que hay profesores formados por otros profesores. Porque los... Bueno, al respecto, con esto de la formación, de cómo formar a los profesores de educación física, y en relación a lo militar, Mamonde habla sobre la llegada de militares a nuestro país que trajeron el esgrima, y la creación de la escuela de esgrima del ejército, de la mano de la presidencia de la Nación. En ese momento estaba como presidente Uriburu, ¿no? Y esto pasó en el año 1897. Y dice, se consolida así la estrecha relación entre los esgrimistas y el ejército argentino. Recordemos en efecto que desde que se fueron creando los colegios nacionales y las escuelas normales en diferentes lugares del país, entre los nombres de los profesores designados para el dictado de las clases, encontramos repetidas veces los de algunos de los maestros extranjeros de esgrima en un principio, y luego, una vez que egresaron las primeras camadas de la escuela militar de gimnasia de esgrima, los profesores salidos de las aulas. A esto se refiere Galak, ¿no? De los militares que llegaron de Europa, que de la mano de la presidencia de la Nación instauraron las escuelas de esgrima, y después se instalaron las escuelas nacionales a dar clase, y cuando los alumnos salían de las escuelas nacionales, eran esos mismos alumnos los que daban clases de esgrima para otros alumnos, ¿no? Digamos, ahí comienza la educación sistematizada que se daba hacia docentes, y luego esos nuevos docentes a nuevos alumnos. Ahora bien, ¿cuál era el método que utilizaba esta escuela militar? En la página 4 vas a encontrar que habla acerca de una gimnasia metodizada. Y vamos a hablarlo juntos. Dice, la tarea formativa que desempeña la escuela de gimnasia y esgrima del ejército se tradujo en el discurso para la educación física, que en este artículo llamaremos militarizada. Y para una mejor interpretación, trataremos de sintetizar los conceptos vertidos en la bibliografía existente. Tomaremos en primera instancia lo expresado por Horacio Levene, quien dice: este método, gimnasia metodizada, integró los programas de enseñanza del Instituto de Educación Física del Ejército. O sea que ahí tenemos el primer Instituto de Educación Física argentino, que viene de la mano del Ejército. Esto es importante saberlo. Este método se encuadra en normas simples, conceptos claros, procedimientos fáciles, persigue lo útil y lo práctico. Sus fundamentos se afirman en la ciencia de la educación física. Ciencia de la educación física. Presta atención con esto, porque ahora te voy a mostrar un videito de Galak que habla acerca de esto. Y en el imperativo de una práctica
constante, que nos ha, constante, acordate que hablamos de la gimnasia, ¿no? Constante, sistematizada, eso es constante, que nos ha llevado a la selección progresiva de su definición. Procuramos educar, despertar comprensión, factor elemental y primario, para forjar conciencia. La finalidad de la educación, la finalidad educativa de la gimnasia metodizada llama y obliga a que sea para el niño, es decir, la escuela primaria, una materia fundamental, no como integrante, nominal, bueno, y vos decís, pero no parece un discurso militar. Bueno, justamente de esto habla Eduardo Galac, porque luego comienza en los primeros años del siglo XX una disputa con los formadores de la Escuela de Educación Física, entre los militares y los primeros formadores de la educación física de Romero Brest. Y al respecto, Eduardo Galac dice lo siguiente. A mí lo que me interesa es lo que funcionaba como una retórica legitimadora. Tanto los primeros profesores de educación física egresados de la Escuela de Gimnasia y Esgrima Militar del Ejército, como los del Instituto Nacional de Educación, citaban a las mismas personas, se referían a las mismas personas. No es que unos hablaban de unos fisiólogos y los otros hablaban de otros autores, no, utilizaban los mismos autores, pero los utilizaban para cosas diferentes. Yo creo que ninguno de los dos los interpretaba del todo así, a rajatabla, sino que trataban de una visión ecléctica, tratar de tomar, bueno, de Lagrange, Tissier, Lemenin, Mosso, y aplicarlo a las ideas que le servían. Entonces, ¿hay una visión colonizadora? Sí, pero porque hay una visión colonizadora de la ciencia. Lo que intentaban era utilizar el conocimiento científico de la época como una retórica legitimadora de las prácticas que hacían, que eran diferentes para cada caso, pero que usaban los mismos autores. Entonces hay una colonización mucho más que de la educación física, de lo que se entiende por científico en el proceso de nacimiento de la educación física. Y la segunda cuestión, te voy a dar un ejemplo que justamente bien actual, vamos a decir, por más que hablamos de la historia de la educación física. Este año, hace poco, salió una serie, no sé si la viste. Bueno, entonces ahí de lo que habla es que tanto los primeros formadores de la escuela de Romero Brest como la escuela militar argentina recurrían a la misma bibliografía, a los mismos libros, a los mismos fundamentos. ¿En qué cambiaba la educación física militar entonces de la de Romero Brest? Bueno, que los objetivos de aplicación eran diferentes, que era una educación, viste que al principio del apunte, si vos lo lees con atención, va a decir, una está más dirigida a lo militar y otra más dirigida a la formación civil. Bueno, de ahí se desprende todo y se entiende todo con más facilidad. Bueno, sobre finales del siglo XX, la cosa empieza a cambiar porque se establece una ley de educación que nos incumbe a todas las escuelas, a todos los docentes y a todos los alumnos del Sistema Nacional Argentino, que es la ley 1420, que esta ley lo que hace es obligatoria a la educación primaria, y eso cambia todo, porque ahí comienza una formación de docentes vinculada a la escuela. Y entonces, en los primeros años del siglo XX, comienza se comienza a destacar el nacimiento de la formación de profesores de educación física y la fundación del Instituto Romero Brest. Con lo cual, ahí se contraponen dos posiciones distintas en relación a la educación física, que ahora, de alguna manera, la va a explicar Pablo Charadowski. Pablo Charadowski es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y se ha especializado en la historia de la educación física. En esos primeros 10 años del siglo XX, la construcción de un campo disciplinar se ve apoyada por la construcción de un campo de personas que se capacitan para enseñar a esta disciplina. Y la figura central es Romero Brest, que inaugura una tradición a partir del Sistema Argentino de Educación Física, potenciado por un montón de agentes vinculados con la política educativa, como Pablo Pisurno, Joaquín B. González. Romero Brest
instala una narrativa diferente a la que venía sucediendo hasta fin del siglo XIX en relación a la educación del cuerpo, muy potenciada por el discurso de la fisiología del ejercicio, muy potenciada por el higienismo escolar, con fuertes lazos disciplinares, pero que se... Fíjate que ahí, cuando dice eso, lo último, el higienismo, la conducta, los fuertes lazos disciplinares, se refiere a la educación física militar, ¿no? Y ahora la antepone a la postura de Romero Brés. Enfrenta en las primeras 3 o 4 décadas del siglo XX una consideración sobre la educación física que es la matriz militar. La propuesta de Brest se basa fundamentalmente en juegos y una gimnasia con criterios fisiológicos, en rondas escolares, en excursiones, y fundamentalmente consideraba algunos valores centrales que debían ponerse en circulación a la hora de enseñar a educar al cuerpo en movimiento. Por ejemplo, el respeto a los derechos individuales, insiste mucho en la solidaridad, insiste mucho en el respeto al prójimo, en el pacifismo, en la disciplina razonada, en el desarrollo de las facultades mentales, junto con el desarrollo de las facultades corporales. Bueno, eso ahí es de lo que comienza hablando Mamonde, que es el apunte de educación física militar que yo te dejé, cuando plantea las dos posiciones, ¿no? Una educación física militar más preparada para la guerra, contextualizada en lo que tiene que ver el momento histórico, y otra educación física más institucional de la mano de Romero Brés, que estaba dirigida más a lo civil, y a lo que acabo de describir Saradoji, que tiene que ver con una educación física más pacifista, individual, ciudadana. Incluye a las niñas y a las mujeres, de hecho es uno de los primeros precursores de la educación física femenina en las escuelas, en los colegios y en las escuelas normales, pero al mismo tiempo la inclusión está regulada por un discurso generalizado que tiene sus límites epocales y también sus límites propios de la tradición romerista. Bueno, eso nos da el pie, de alguna manera, lo que acaba de decir, para lo próximo que va a venir, que va a ser la educación física y de género. Pero eso tiene que ver con otro tema, lo vamos a ver más adelante. De todas maneras, vos fíjate, esta es una clase de educación física de los primeros años del siglo XX, y todavía guarda una impronta militar muy importante. Fíjate que acá nosotros podemos ver cuestiones vinculadas en estas imágenes, cuestiones vinculadas a la escuela alemana y a la escuela sueca, que eran bien militares, ¿no? Muy vinculada a la gimnasia. Y acá uno va a ver algo que tiene que ver con los deportes modernos. El deporte llegó a la Argentina no a mediados, antes de mediados, en la década del 30, ahí está, en la década del 30, avanzada la década del 30, porque la gimnasia era el contenido que estaba presente en la educación física, y los deportes no eran considerados como, digamos, estaban presentes, pero como juegos, no como deportes. Lo que predominaba era el concepto de gimnasia. Y esto es muy importante porque también marca un posicionamiento, y al respecto vamos a escuchar qué dice Galac. Bueno, continuamos con algunos ejemplos de Galac, donde nombra la presencia y la combinación de la escuela militar con las primeras escuelas argentinas. En esta idea de que la educación física nació militarista, primero hay que ver en el siglo XIX cuáles eran las dos principales instituciones estatales. Eran la escuela y el ejército. Eran a los dos lugares donde se van. Y no es casualidad que la educación física se haya desarrollado en las dos principales instituciones. Hay lugares donde primero llegó el tiro federal y después llegó la escuela. Entonces, es una dicotomía que en realidad en su fondo es falsa, cobran importancia, claro, porque en un momento particular había dos centros de formación de profesores, uno para la escuela y el otro para el ejército, y en 1909 se produce un decreto en el cual permiten a los egresados de cada una de esas instituciones poder dar clase en la otra. Y a partir de ahí arranca toda esta cuestión. Pero hay que reconocer que la primera institución formadora de profesionales en educación del cuerpo, vamos a hablar, claro, en sentido amplio, fue la Escuela Militar de Gimnasia y Esgrima Militar del Ejército, que es de 1897,
que daba título de maestro de gimnasia. Entonces, acá, a partir de ahí, disculpé a mi abuela que hasta el último día me decía maestro de gimnasia, Claro, hay que disculpar, claro. porque éramos en algún momento maestros de gimnasia. Pero lo que quiero ahondar es que no es que una visión, como puede ser la del instituto, sea más biopolítica que la otra. Los dos tuvieron igual sentido biopolítico respecto de la conformación disciplinar. La diferencia es que desde dónde se paraban. Otra de las críticas que en general me lleva tiempo, pero trato de sostener, ¿no? Uno tiende a pensar la idea militarista como estos eran más autoritarios. ¿Qué? ¿En el instituto no eran autoritarios? Lean la biografía de Jorge Romero Bress, el hijo de Romero Bress, que llama a su padre el dictador. O sea, son visiones de la época. Obviamente que hay cierto espíritu donde se prioriza, por ejemplo, lo colectivo por sobre lo individual, en la Escuela de Gimnasia y Militar del Ejército, y un espíritu mucho más ligado a reivindicar la cuestión individual que favorezca al colectivo en el Instituto Nacional de Educación Física. Bueno, eso es lo que hablábamos recién, ¿no? Uno más vinculado a lo militar y otro más vinculado a lo civil. Y de cómo en algún momento se fue combinando los profesores de esgrima con los profesores de educación física de la escuela de Romero Bress en el sistema educativo argentino. Cómo de a poquito se fue pasando de una educación higienista a otra más que tenía que ver de a poquito, de a muy poquito, con los sanitaristas. Pero lo que hablábamos recién, que nos dio el pie, era el tema de los deportes, ¿no? Que los deportes aparecieron en la década del 30 porque antes estaban presentes en el currículum como juegos, ¿sí? Vamos a escuchar también a Galac que habla acerca de esto. Mira, el sistema argentino de educación física es el sistema oficial que logra imponer a Romero Bress, que lo logra imponer en la única ley de educación física que hemos tenido, que es el Plan de Enseñanza y Educación Física Nacional de 1905. Ahí prohíbe, o mejor dicho, deja de lado los deportes. Y entonces hay que empezar a ver un par de cuestiones. La primera, así como deja de lado los deportes, está incluida la gimnasia, que hoy hay una versión deportiva de la gimnasia, está incluido el atletismo, que hoy vemos una versión deportiva del atletismo, está incluida la esgrima, también en una versión deportiva, está incluido el tiro, que esa es la gran pelea que él tiene con después el ejército, esta es otra historia. Pero lo que te quiero decir es, bueno, primero, también hay que ver qué entendía cada uno por deporte, porque sería demasiado amplio o demasiado grande la afirmación, no había deporte en las escuelas. No había deporte como tal, Romero Bress lo criticaba, lo llamaba deportismo, un movimiento que llevaba a la violencia, que llevaba cierta cuestión de profesionalización, pero el sistema argentino de educación física estuvo vigente hasta 1938. Claro. Si alguien piensa que hasta 1938 las escuelas no enseñaron deporte, es porque se da cuenta, en 1938 ya íbamos por el segundo o tercer campeonato mundial de fútbol. Digo, ya había. Lo que pasa es que se lo llamaba de otra manera, y ahí aparece algo que hoy tiene mucha importancia para nosotros, los que pensamos, que es la idea de juegos deportivos, deportes jugados, que ahí no tenía tanto misterio. A eso se le llamaba juego, y se jugaba, por ejemplo, el fútbol, pero era un juego, y a eso se le llamaba juego y está incluido como parte del contenido del juego. Entonces a mí lo que me interesa con esto es ver que una de las cuestiones más importantes que tiene la educación física, y sobre todo los que hacemos historia de educación física, es dejar de ver la historia en un sentido vertical de arriba para abajo, sino empezar a verla desde las fases hacia arriba. Porque si uno mira la historia del Estado, el Estado argentino no permitía los deportes en las escuelas hasta 1970. Pero si uno va a ver lo que pasaba, era otra cosa. Entonces también hay que entender que es cierto lo que vos decís. Phelps aprendió a nadar en las escuelas. Bueno, con esto lo que quiere decir Galac también queda claro igual, ¿no? No vamos a hacer una interpretación tan extensa, pero bueno, que la importancia de una educación física más vinculada a la gimnasia, a pesar de que se pasó de lo militar a un predominio de la escuela de Romero Bress, más vinculada a la gimnasia que al deporte, y también entender que los deportes estaban presentes
en las prácticas corporales, en lo social y en lo cultural, pero no tanto en lo educativo, en lo formal, en el currículum como tales. Ahí estaba más presente la gimnasia, hasta lo que es 1938. Y para cerrar, te quiero leer esto último, con lo que termina Mamonde, que sí me parece importante, que es que dice: tenemos antes planteado una descripción somera de la situación de la educación física argentina. Estos elementos nos permiten llegar a algunas conclusiones, por lo pronto en el ámbito de la pedagógico, ya que se puede negar, no se puede negar la impronta autoritaria heredada por la educación física a partir de estos orígenes, o sea, el militar, a los que agregan elementos de carácter ideológico. Claro, lo que decía recién Galán. Hay bibliografía que es la que también utiliza la escuela de Romero Brest, pero que le agregan un carácter ideológico típico de la escuela militar, pues es igualmente innegable el sentido belicista que tuvieron estas prácticas en educación física. En el terreno de lo didáctico se fue conformando una práctica que se mantuvo en el tiempo, o sea, digamos, si bien la escuela militar argentina tuvo una gran presencia durante los últimos 15 años, vamos a decirlo así, por ahí un poco menos, de la educación física argentina del siglo XIX, fueron los primeros pasos de la educación física argentina. Y eso quedó presente en el ADN de la educación física argentina. Con respecto a esto, después te voy a decir la tarea. Y que hoy día sigue teniendo alguna vigencia, y que es la de no respetar las necesidades de movimientos propios de la infancia, poniendo como excusas justificaciones de orden moral, ético y educativo. Fíjate esto último, poniendo como excusa justificaciones de orden moral, ético y educativo. Y al respecto, Galac, y con esto cerramos la clase, él dice algo que va más allá de la educación física militar y que tiene que ver con la educación física argentina. Yo ya me despido y te dejo con una conclusión de Galac que tiene que ver con la educación física en general. Bueno, entonces, antes de irme, de terminar esta clase, te quiero recomendar una serie de la cual habla Galac. Vi algunos capítulos, coincido con lo que dice Galac, se llama The English Game, y es una película que habla de cómo el fútbol comienza a desarrollarse en Inglaterra, y más que a desarrollarse, cómo comienza a ser un juego de las clases altas, y luego comienza a expandirse al resto de las clases sociales, y se vuelve una práctica corporal de todo el país. Es interesante ver cómo se da eso, cómo juegan al fútbol las clases altas, las clases obreras, cómo en algún momento a través de campeonatos se enfrentan estas dos clases. Eso está muy bueno. Te dejo con esta conclusión que me parece importante y que excede un poquito la conclusión de Mamonde, de la educación física militar, y que tiene que ver con la educación física en general. ¿Sí? Y con esto me despido hasta la próxima clase. Es que la historia de la educación física, más que una historia de la educación física, es una historia de la educación moral. Claro, es una historia de cómo se ha intentado a través de prácticas corporales transmitir un sentido moral claro. Sí. Y eso está claro en estos ejemplos que te quiero decir, y ahí sí está la colonización, y no está tanto en una cuestión disciplinar de la educación física, como en sentidos, vamos a decir así, pedagógicos por la educación moral, como científicos por los discursos que argumentan para qué hacer actividad física.